La vida sigue igual para el Dux Logroño. Ya estamos viendo en un encuentro que acabaron perdiendo, pero que empezaron mucho mejor que las visitantes. Magüete falló esa a bocajarro en la línea y posteriormente llegaría el 0-1. Si perdonas, aquí en la primera división te matan. Muchas oportunidades tuvo el Dux Logroño de adelantarse, pero es cuando llegaría al encima el 0-2. En ningún momento el conjunto vinotinto se puso por delante ni logró empatarlo, acortaba distancias Salomé y acto seguido otro mazazo tras mazazo, el 1-3, y después en el minuto 100 sería Ximena Verazco la que anotaría el 2-3 definitivo. La noticia positiva, que todo sigue igual tras las derrotas de Alhama y Levante. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Campeones, a la casa del deporte riojano, aquí en la 7 de La Rioja, como siempre. Gonzalo a mi vera, un nuevo Gonzalo. Renovado, Renovado. Nuevo look. Nos va a costar hacernos, ese nuevo look. A mí también me está costando poco a poco, pero bueno, llevaba tiempo barruntándolo y ahora ya por fin ha tocado este fin de semana ha tocado pasar por boxes. Y pasar de tijera. Semana de cambios. Semana de cambios. En lo deportivo. Fin de semana de muchos cambios. En lo físico. Porque ayer tuvimos una noticia que sí que es cierto que también venía sobrevolando y rumoreándose durante las últimas semanas y finalmente pues se ha hecho realidad, ¿no? Adrián Cantabrana también ha dejado de ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés, que tendrá a partir de ahora un viejo conocido, a Albert Aguirre, así que sí, muchos cambios. Luego entraremos en materia, sí. En un fin de semana que empezaba, pues como tú has dicho, con ese Dux Logroño, con esa derrota del Dux Logroño, horario atípico. No sé si malo, pero horario raro, muy raro. Para ver en la tele malo, porque había a un lado que con el sol y sombra no se veía bien, eso para empezar. Eso es, porque además a esa hora, aquí se ve perfectamente. Esto es un despropósito, de verdad. O sea, el Dux Logroño aqueja, ¿no?, esa falta de gol, pero es que estas oportunidades no se pueden fallar. O sea, estás en la línea de gol, solo hay que empujarla. Es complicado poder salir de ahí si estos goles no se anotan. Sobre todo porque este era un gol, entre comillas, sencillo. Parece más difícil fallarla, parece más difícil meterla que fallarla, quiero decir. O sea, es que es muy fácil. Simplemente tenía que empujarla Flavio Magüete, y aquí... Y luego es que sin querer ves aquí que llega... no sé si al final es en propia o no es en propia, porque el tiro al final va a puerta. El caso es que es el 0-1 del Badalona y una vez más, tiene que remar el conjunto vinotinto. Además, tiene que remar, como decíamos, que solo se ha sido capaz de adelantarse en un partido esta temporada, en dos partidos, perdón. El último fue en casa, precisamente en Las Gaunas, frente al Granada. Así que, bueno, aparte de la victoria contra el Alhama El Pozo, eso sí, como decimos, este partido que tuvo que remar contra corriente. 0-1, el 0-2 que ya hemos visto, todavía son imágenes de la primera parte aún todavía. Y como dices, ¿no?, hizo el 0-2 el conjunto catalán, y no solo eso, sino que también tuvo más oportunidades de hacer el 0-3. Finalmente fue Salomé Prat quien esta vez sí vio puerta para recortar distancias, para hacer el 1-2, pero como decías, ¿no?, mazazo tras mazazo, pues apenas pudo saborear esa sensación de acercarse en el marcador, que sin apenas pestañear en un par de acciones posteriores pues llegó el 1-3 del Badalona, que prácticamente fue la sentencia. Un partido que sí que es cierto que quedó 2-3, que hubo, ahí vemos buena parada de Miralles, 2-3 en el minuto 0-2, eso es. En el minuto 100 llegó el 2-3, pero el partido ya estaba sentenciado y los 3 puntos estaban de vuelta para Badalona, de un Dux Logroño que la parte positiva es que nadie gana de la zona baja, que ahora mismo el Dux sigue dependiendo de sí mismo. Ahora bien, vamos a ver cómo está la clasificación en esta Liga F9 después de 22 jornadas de competición. Ahí vemos, ¿no?, al líder, el FC Barcelona, el líder en solitario con 60 puntos. 0-2 ganó en Granada, perdón, 10, que te corte. No, tranquilo. 10 puntos menos para el Real Madrid, 3 menos la Real Sociedad con 47, son terceras. Costa de Tenerife empatado a 36, cerraría, ¿no?, esos puestos para luchar con el Sevilla, también con 36 unidades. Como decíamos, por la zona baja, el Dux Logroño 10 unidades, 14º, una por encima del Alhama El Pozo Murcia y 2 por encima del Levante. 7 empates, una victoria.
Mejores noticias nos llegan desde Segunda Federación porque nuestros 4 conjuntos riojanos todos han puntuado, 2 de ellos de A3 y 2 también de 1 en 1. Vamos a empezar por los que sumaron de 3 en 3, vámonos hasta la Ciudad Deportiva del Deportivo Aragón, donde el Náxara consiguió un victorión. No valía fallar, solo valía ganar contra un rival directísimo, y empezaron mejor el filial blanquillo y todo se torcería en el minuto 6 cuando Villos viese la tarjeta roja directa. Tú y yo lo hemos estado discutiendo esta mañana. Sí. Para ti es más roja que amarilla, para mí, sí. Y para mí no es para nada roja, porque como vamos a ver enseguida, posterior a esta jugada, Toño tuvo que intervenir mucho en los primeros minutos. Este balón largo, al final el pie izquierdo de Villos resbala e impacta desequilibrado con el guardameta. Para mí no va ni con la plancha, o sea, es que por lo tanto no creo que haya sí intención de ningún tipo. En la repetición, yo creo que sí que Villos va a presionar con todo. Eso, ahí no hay ningún tipo de duda ni discusión. El problema es la intensidad con la que disputa. En esa intensidad sí que es cierto que se ve que resbala con el pie izquierdo, porque en la repetición sí que deja claro que el pie izquierdo, el pie de apoyo, el izquierdo, se le va hacia adentro, y es ahí cuando yo creo que se desequilibra, pero a la hora de desequilibrar va con todo, plenamente a la pierna de Calabia, y finalmente muestra la roja. Ahí hemos visto en esta acción repetida la segunda amarilla para Juan Sabater, una amarilla que para mí tampoco es amarilla. Para mí se ha equivocado ya en las dos acciones. Previamente también hubo un gol del Deportivo Aragón que anuló, para mí, legalmente, legal para el Deportivo Aragón. Legal para el Deportivo Aragón, un gol que salió de posición reglamentaria, así que es cierto que anuló por fuera de juego, y aquí vemos, por suerte, Campos acertaría. Eso es, Campos acertó, ya hemos visto, ¿no? Diagonales de Miguel Rodríguez hacia Landín que combinó con Campos, y Campos que la mandaba a guardar con un disparo cruzado que significaba el 0-1 y que iba a ser el único gol del partido. Apretó el filial del Zaragoza en los últimos 15 minutos. Yo recuerdo que Jorge Serna, ¿te acuerdas? El entrenador del Clavijo de la pasada temporada, pues Jorge Serna nos explicó lo que era la rasmia aragonesa, ¿no? Ese empuje, ese tesón, ese carácter. Pues creo que ayer en tierras aragonesas, nunca mejor dicho, el Náxara tiró de rasmia, tiró, ¿no?, de ese orgullo y ese carácter propio para sacar adelante un partido importantísimo dentro de la zona baja y sumar 3 puntos con los que se acerca y mucho a la salvación. 3 puntos que permiten soñar al Náxara, Gonzalo, pero 3 puntos que también sirven al Alfaro para soñar. Más complicada es la gesta que tiene que hacer ahora mismo a 10 puntos de la salvación. Insiste en agotar las vías de permanencia hasta Alfaro, ¿no? Me parecía que... Gran favor que le ha hecho, por cierto, a Najerinos y a la Sociedad Deportiva Logroñés. Efectivamente, porque también ahora hablaremos de la Sociedad Deportiva Logroñés, pero el favor es impresionante, ganando 2-0 a la Mutilvera en la Molineta, un Alfaro que parecía desahuciado, sobre todo por los resultados de estas últimas jornadas en las que había hecho un empate con Blasterroba después de la victoria en Las Gaunas y 6 derrotas consecutivas, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas. Pues ayer consiguió reencontrarse con la victoria con un 2-0, ambos goles en la segunda mitad, goles de Morillas y de Martín Salvador. Morillas, que vamos a ver ahora. Yo esta mañana he dicho, he aprovechado los 2 fines de semana de carnaval para disfrazarse de Beckenbauer, y es que roba un balón o sale el balón jugado desde el Alfaro, desde su campo, y primero sí que regatea a 2, pero luego a base de rebotes y de esa rasmia que dices tú, se lleva el balón y consigue anotar. Vamos a ver ahora en estas jugadas el 0-1 en el minuto 52. Salió muy bien a la segunda parte el conjunto riojabajeño, y la Mutilvera pues poquito. Venía haciendo las cosas bastante decente últimamente, sí que ha sido un poco veleta, pero estuvo mucho mejor plantado. Estoy seguro que este partido lo tenían marcado con una X en el calendario, porque no es derbi de la Ribera, nada, pero este partido lo tenía muy marcado el conjunto navarro en su calendario, pues porque prácticamente el Alfaro hasta ayer era el farolillo rojo del grupo 2, y seguramente una victoria les hubiera aupado, ¿no? Aquí vemos el segundo gol de Martín Salvador, olímpico, pero eso es golazo del Alfaro que le permitió ganar 2-0, reencontrarse con la senda de la victoria y por lo menos insuflar algo de esperanza en este tramo final, como decías, a 10 de la salvación que marca precisamente el Náxara con el Egea. Y hacerlo en casa, para que la afición, pues también la moral no solo sea para el equipo, sino también para todos y todas las que van a verle todos los fines de semana, bien sea en la Molineta o bien sea lejos de la misma.
y no corrieron tanta suerte, Gonzalo, los dos conjuntos capitalinos, que no pudieron pasar de los empates. La Unión Deportiva Logroñés 0-0 en Egea y el empate a 1 de la Sociedad Deportiva Logroñés aquí en casa contra el Beasain. Ahora estamos viendo ya imágenes este es el partido del partido del empate a 0, en el que para mí mereció bastante más la Unión Deportiva Logroñés, sí, pero que también lo pudo perder si Talibi no está inspirado en la tarde de ayer. Efectivamente, ese es el mejor de los resúmenes. El equipo más goleador de la categoría vuelve a tener problemas a la hora de abrir la lata, porque lo venimos repitiendo. Lo venimos repitiendo. El primer gol para la Unión Deportiva Logroñés siempre es capital, siempre es muy importante que se adelante el equipo blanquirrojo. De hecho, cambian mucho, ¿no? Se diferencian mucho los resultados del equipo de Unai Mendía cuando se adelanta a cuando recibe el primer gol en contra, y pues en este caso tuvo que debutar Jens Hugo Olsson, el delantero de la Unión Deportiva Logroñés Promesas, del filial, que lleva 9 goles esta temporada en tercera. Pues debutó con el primer equipo blanquirrojo, lo hizo en Luchán, en Egea de los Caballeros, ante las ausencias por lesión de los dos delanteros titulares, tanto de Berto Rosas como de Andrei Lupu, que no estuvieron, ni siquiera entraron en la convocatoria. También se cayó del 11 inicial Joel Febas y dio entrada a Otadui. Y tampoco estaba convocado Dani Benítez. Eso es, también Carlos Benítez. Carlos, me voy yo al jugador profesional. Carlos tampoco estuvo convocado, todos con molestias. Por lo tanto, así salió la Unión Deportiva Logroñés a Luchán. Tuvo buena puesta en escena, disparos tímidos de Rivero, de Anaí, una clarísima del propio Jens en la primera parte, una gran jugada de Santana que centra. Y yo no sé si Jens quiere agacharse y le pega con la cabeza, le quiere pegar él intencionadamente con la cabeza y le sale peinarla lo justo pero le sale demasiado alto, se quiere tirar en plancha para esquivarla, no lo sé. El caso es que remata y se va alto. Y esta es una de las jugadas polémicas, porque sí que cuando clarísimo este para dónde golpea el balón en la frontal, no sé si era Quique o si era Nayo quien, que golpea en un defensa del Egea, cuando es el golpeo sí está en fuera de juego, pero al venir de un rebote, no para sé mí, si es otra jugada o no. Para mí en el momento en el que viene de rebote ya se anula, ¿no? Es que no sé hasta qué punto es una nueva jugada, no es una nueva jugada. Claro, el caso es que ahí se adelantó, lo invalidó el colegiado asturiano por fuera de juego, y pues aquí siguió avanzando. Esta es la de Cerdá, y un minuto después, la de Cerdá que se resbala, y un minuto después tiene Isma Santana una clarísima, y como la empalma de volea de primeras para intentar hacer un 0-1 que nunca iba a llegar, que también lo iba a rozar a lo largo de toda la segunda parte, pero que, como decimos, ¿no?, el equipo más goleador de la categoría no consiguió anotar y finalmente se tuvo que volver con un punto antes del derbi frente a una Sociedad Deportiva Logroñés que también, como decíamos, ha tenido muchos cambios este fin de semana debido al 12º empate de la temporada, Rubén. Son muchos empates los que ha cosechado, son en torno a 2 meses y medio ya sin sumar de A3. Casi 3 meses, 10 jornadas. Es que la gente ya también estaba impacientada, se pedía un cambio. Se notó en las gaunas, es la primera vez que escucho con más fuerza, con más ímpetu y más apoyos, por así decirlo, cambios, gritos de fuera, porque no le estaba gustando a la afición blanquirroja. La primera parte fue planísima, o sea, el Beasain más de lo mismo, o sea, la primera parte no pasa absolutamente nada. Lo único a destacar de la Sociedad Deportiva Logroñés en los primeros 45 minutos es una transición de Dani Sancho, que roba en campo propio y se va corriendo, él solo protagoniza la transición, finalizando con un disparo alto, un disparo desviado. El Beasain más de lo mismo. En la primera mitad la más clara que tuvo fue un doble rechace que ni siquiera despeja Quique Rollo, que la despeja y la repele la zaga blanquirroja, y en la segunda parte pues empieza de la mejor manera posible, un buen pase que consigue desarticular la defensa, pase a la espalda, pase al hueco hacia Dani Sancho, y Dani Sancho, que combina con Tillechea, la mete de primeras, muy bien, tiene muchas más, porque tiene una clarísima guinaga debajo de los palos, que simplemente también es parecida a la de Mahuete, es en el área contraria, también las ganas, pero es en el área contraria, simplemente tiene que empujarla y se le va alto. Minutos después. Eso sucedió también con Ana, y eso da muestra de cómo está también el césped, sobre todo en las áreas. Eso es, porque también ocurrió la semana pasada. Tuvo otra clarísima Tillechea al primer toque, que no consiguió embocar entre los 3 palos y se marchó rozando la madera, y pues tanto perdonas. Y si te vas echando poco a poco atrás. Pero es que el gol la frase es:
montas un circo y te crecen los enanos. Suficientemente mal está ya el equipo y en mala dinámica venía como para conceder el gol del empate del Beasain, un despropósito entre Quique, que la para de aquella manera, que deja el balón suelto, la defensa que no logra despejar, la vuelve a atrapar Quique, se le escapa, toca el atacante del Beasain, finalmente mete Xavi Sánchez, que es un canterano del Beasain. Pues así consigue el empate, se va con todo a por la victoria, por ese segundo gol que ahora ya no era el de la sentencia, era el de buscar la victoria, y se expone tanto que es que el Beasain tiene oportunidad incluso de ganar el partido en las Gaunas. Finalmente empate, se enredó la Sociedad Deportiva Logroñés y la consecuencia fue prácticamente inmediata, Rubén. Así es, poco después de que diese esa rueda de prensa post partido Adrián Cantabrana, pues conocimos la noticia de que era destituido, ya no era más entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés. Claro, era un partido de vida o muerte, podríamos decir, para él. Si no se ganaba, lo sabía, presuponíamos, y yo creo que incluso él lo sabía. Él sabía que esta era su última bala, sabía que era su última bala, él sabía que tenía que ganar al Beasain. No lo hizo, fue un empate y fue destituido, el entrenador de Baños de Rioja, que la entidad informó de que su relevo, ya se estaba trabajando en su relevo, un relevo que ha sido anunciado esta misma mañana. Y ya hemos conocido el nombre y el apellido, y es Albert Aguilar, un viejo conocido de la Sociedad Deportiva Logroñés, también de la Unión Deportiva Logroñés, pero mejores recuerdos tienen la Sociedad Deportiva Logroñés con ese doble ascenso consecutivo 19-20, 20-21. Albert Aguilar, que llegó a la Sociedad Deportiva Logroñés en la 18-19, en la segunda vuelta, finalmente consiguió esa temporada clasificar el equipo a playoff por detrás de un Aro Deportivo que se salió como líder, ¿no? En esos playoffs ganó al Cayón, pero cayó contra las Rozas. La temporada siguiente, ya como decías, la 19-20, consiguió el ascenso de tercera división a segunda B. Segunda B todavía. Todavía segunda B, en una especie de playoff express, algo que fue que ganaron 2-0 al Arnedo y el empate a 1 contra el Barea, que finalmente le valió su condición de mejor clasificado en liga regular. Fue el 1-1 y finalmente consiguió el ascenso a segunda B, y en segunda B, en una segunda B atípica, con la pandemia. Ahí sí que estamos azotada, en la transición a segunda federación y primera federación. Eso es, creo que los rivales fueron Osasuna B, Mutilvera, Tarazona, Ebro. Estaba San Juan por ahí. San Juan, Calahorra, Aro Deportivo. ¿Y Racing Rioja no estaba por ahí? No, de La Rioja estaban, creo que estaban Calahorra y Aro, y finalmente eran una segunda B de 10 equipos. Consiguió quedar tercer clasificado por detrás de Calahorra y Tudelano, y con ello consiguió el ascenso a primera ref. 3 temporadas, 2 ascensos, y finalmente ese verano se despediría, ¿no?, de la entidad blanquirroja con una victoria frente al Bilbao Athletic en el Mundial 82. Terminó la era Albert Aguilar, pero regresa para tomar las riendas del equipo hasta final de temporada. Y después de conocer esta noticia vamos a hacer el repaso del grupo 2 de Segunda Federación, que queda con un líder más en solitario todavía después de varios pinchazos esta jornada. El Real Unión no perdonó y ganó 50 puntos. El Utebo empató contra el Tudelano y se quedaron 43 y 42 puntos respectivamente. Alavés B también empató 41 puntos, y Sestao River también empató 39 puntos con el Guernica, para ser exactos. La Unión Deportiva Logroñés tiene 38, los mismos que el conjunto vizcaíno. Por abajo, muy pero que muy apretado, el Baskonia, que vuelve a ganar y sigue escalando posiciones. Es 11º con 30 puntos, los mismos que la Sociedad Deportiva Logroñés, con 27 en playout. El Náxara por debajo por golaveraje, el Egea con los mismos puntos, Mutilvera 26, Beasain 22, Alfaro, que ya no es farolillo rojo, 17 puntos, en detrimento del Deportivo Aragón, que suma 16. Y bajamos un peldaño, vamos a hablar del grupo 16 de Tercera Federación, en el que ha habido pocos cambios esta jornada, y que se ha dado más o menos todo lo que dice la clasificación, si podríamos decirlo así. La Unión Deportiva Logroñés Promesas ganó, el Barea también ganó, el Anguiano ganó, el Arnedo ganó. Empate entre el Calahorra y la Ollonesa, que se reparten el quinto y el sexto puesto por golaveraje. La Ollonesa es quinta y el Calahorra son sextos, y por abajo pues pierde Balsamaiso, pierde
pierde Villegas, Sí, pierde Autol. Los resultados, equipos que se meten en serios problemas cuando hace en el segundo tercio de la temporada no parecía. Aquí estamos viendo uno de los goles de la Unión Deportiva Logroñés B ante el Comillas de penalti. 1-4 terminó este partido en El Salvador en la jornada de ayer, jornada dominical, donde también vimos la goleada 6-0 del Arnedo contra el Autol. Aquí vemos imágenes de San Roque, de Agoncillo, la victoria del Anguiano 1-3 sobre el conjunto avionero. Eso que jugó casi media hora con un hombre menos por expulsión de Héctor. Eso es. La Calzada que perdió, como decíamos, 1-2 en el Rollo contra el Barea, y el empate a 0 entre el Calahorra y la Ollonesa. Ya el sábado, pues como decías, la victoria por la mínima de el San Marcial sobre el Balsamaiso, 1-0, 0-2 de el Villegas contra el Pradejón en la Ribera, 1-1 también empate a 1 del Vianés contra el Berceo, y 1-2 de victoria del Aro Deportivo, victorión del Aro Deportivo contra el Yagüe, que deja las cosas... Un partido que acabó con una tangana monumental, numerosos coches de la policía local, de la Policía Nacional, entre aficionados del Aro que se desplazaron bastante, aficionados del Aro para ver ese partido contra el Yagüe, y un Balsamaiso, un dato que todavía no ha ganado esta temporada. 23 jornadas después el Balsamaiso sigue sin ganar, es colista con 8 puntos, 13 para el Autol, que parecen dos sentenciados a regional preferente, y el Villegas, ¿no?, en esa pelea con Berceo, Comillas, La Calzada, San Marcial, Vianés y Pradejón, todos en apenas dos partidos, están ahí en 6 puntos, y por arriba pues se disputan la primera posición la Unión Deportiva Logroñés Promesas con el Barea, tercero es el Anguiano con 46, y también pugna, ¿no?, por esas cuarta y quinta posición del playoff entre Arnedo, Ollonesa, Calahorra y, ¿por qué no?, Agoncillo también. Agoncillo, que se ha despegado con estas últimas 2 derrotas, pero bueno, quién sabe. En polideportivo vamos con balonmano, contamos ese repaso con Dicorpeval, Logroño, La Rioja, que nos está mal acostumbrando a ganar, pero sobre todo a sufrir. Estuve y fue impresionante. Solo puedo decir que fue impresionante. Pero además, intensidad, golpes, faltas, agarrones, hubo de todo. Pero tangana, hace que no veía una tangana en un partido de balonmano años. Sí. Personalmente, todos los que me ha tocado ver del Dicorpeval... sí, porque pese a todo el contacto que hay, es un deporte muy noble. Es un deporte muy noble. Es un deporte muy noble. Tanto los deportes de contacto, balonmano, rugby también. Pero esta historia viene de atrás, claro, eso es. Este partido fue increíble, sobre todo porque le costó mucho arrancar al Dicorpeval. Fue a trancas y barrancas, sobre todo en el inicio. Consiguió incluso ir ganando a Revi Cuenca por hasta 3 goles en los primeros compases. Consiguió empatar, justo no terminada la primera mitad. Sí que es cierto que se fue por delante Revi Cuenca en la primera mitad. Reaccionó maravillosamente el conjunto de Miguel Velasco en la segunda parte. Muchísima participación de los extremos, tanto Panchito Lopardi como David Cadarso estuvieron muy acertados. David también desde los 7 metros. Y pues, como decíamos, en esa remontada, ¿no?, de ir perdiendo de 3 a ir ganando de 3, pues una tangana tras un agarrón a pivote, entre pivote central, pues hubo problemas. Terminó expulsado el dorsal 88 de Revi Cuenca, tarjeta roja directa, además acompañada de tarjeta azul con expediente sancionador posterior, y finalmente pues se llegó al tramo final. Parecía que lo tenía bajo control el conjunto frangivino, parecía que con esos 3-4 goles, pero apretaron. Y de qué manera el Revi Cuenca avisó Velasco de que este equipo siempre lucha hasta el final, de que siempre se mantiene en los partidos y puede rascar hasta el final. Recordamos que la última temporada que estuvo en EHF Dicorpeval también estuvo en Ciudad Encantada. Eso es. Y finalmente el partido, pues que todo estuvo empatado a 28, empatado a 29, empatado a 30, y en los últimos 30 segundos, valga la redundancia, pues David Cadarso anotó un 7 metros salvador a falta de 27 segundos, creo que fueron. Atacó Revi Cuenca, atacó vaciando su portería, con portería vacía, anotó a falta de 6 segundos, sacó rápido el dedo, encontró a Aitor García, y Aitor García en el último segundo y desde el centro del campo consiguió anotar para desatar la locura en el Palacio de los Deportes y permitir que el Dicorpeval Logroño La Rioja siga siendo segundo clasificado de la Liga Sobal. Para mí, victoria doble, pese a ser tan igualada. Yo creo que eso te refuerza muchísimo más, el haber ganado en el último segundo ante un rival complicado, y el seguir a la estela del FC Barcelona en segunda posición.
Y qué notición, Gonzalo, también el que nos trajeron las chicas de Luismi Ascorbe, cerrando la última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, y fue un marcador de 21-16 en el partido más directo que tenía hasta la fecha, que fue contra Elda Prestigio. Partían esta jornada al comenzar novenas las alicantinas y en puestos de play-out el Grafometal Sporting La Rioja, pero esta victoria haría que ese puesto fuese a la inversa. Ahora mismo serían novenas Sporting La Rioja y entrarían en play-out Elda Prestigio, que recordamos será el rival de Copa a comienzos del mes de marzo. Eso, de mayo. De mayo. ¿Cómo estoy yo? De mayo en San Sebastián, en Iyumbe, será el rival del Grafometal Sporting La Rioja en Copa de la Reina. Y ayer victoria de valor doble, triple, o como lo queramos decir, porque mantuvieron la igualdad, pese a que el inicio fue también algo titubeante del equipo verde-amarillo. Empezó por debajo del marcador, empezó perdiendo 2-4, pero consiguió darle la vuelta, ponerse 7-6 y finalmente mandar el partido empatado al descanso, 10 iguales, en una segunda mitad donde destacaron en orden, por así decirlo, tanto Gea Rodríguez en portería, que es que finalmente se llevó también el MVP del encuentro, como June Eloidi. Repetimos un día más a todos los entrenadores riojanos un llamado de que me gustó mucho también, pero por ejemplo que entre June, que mete 7 goles, y Mina Novovic también con 6 goles, pues prácticamente sentencian el partido, ¿no? Junto a las paradas de Gea Rodríguez en la segunda parte, que permiten ganar a Grafometal 21-16 y también decantar el average a su favor, porque ganaron en Elda y pues también han ganado aquí en el Palacio de los Deportes. Así que de momento 18 puntos. Eso, y golaveras directo, o sea, golaveras, enfrentamiento directo ganado contra y el 19 Granollers, a tan solo uno el playoff, pero también es que está también a dos está el Elda Prestigio, o sea que está todo ahí, hay que seguir. Está todo ahí. Lo mismo un partido te mete en playoff como que te mete en playoff. Hay que seguir. Así que hay que continuar. Son importantes en caso de que, ojalá no, se vaya a esa liguilla de playout, los resultados contra las rivales que estén en dicha liguilla, para ir con más puntos y con golaveraje más favorable. Así que toda la suerte del mundo para lo que viene este fin de semana, que no es otra cosa que visitar a Vera. Pues bueno, un monstruo viene a verme. Al contrario, voy a visitar a un monstruo. Voy a visitar a un monstruo, ¿no? Pero bueno, confiamos al 100%. Estas chicas han ganado en la cancha de Atlético Guardés, por ejemplo. Han ganado a Málaga en casa, es decir, cualquier cosa. En esta categoría tienen razón. Cuando vienen y dicen que cualquiera puede ganar a cualquiera, es la realidad. Aquí en esta categoría, en esta primera división, en esta Liga Guerreras Iberdrola, cualquier guerrera puede ganar a cualquiera. Y en volei que tenemos, Gonzalo, madre mía, qué victorión, qué victorión. 3 puntos que suma de nuevo las chicas de Esther López, Ocisa Aro Rioja Volley, que venció nada más y nada menos 3-1 a Heidelberg, segundas clasificadas y vigentes campeonas de liga. Es decir, hay que darle un doble mérito, además, de dónde venía Ocisa Aro Rioja Volley. No era había ganado el último partido, pero esto te llena de moral doblemente, podríamos decir, porque te permite respirar un poquito más sobre el descenso, pese a ser séptimas y estar en puestos de playoff. Es que ocurre lo mismo más o menos que en esta Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, que está todo más que apretadísimo. Con 21 puntos ahora mismo estaría Arenal MB, que sería el segundo equipo que desciende, pero con un partido menos, es decir, puede llegar hasta los 24 y se pondría nada más que a 3 de ti. Entonces, de ahí cómo está, o la igualdad que hay en esta liga. Marcadores de 28-26, 25-15 en los dos primeros sets. Ahí ya te asegurabas un punto cuando te pones 2-0, pero remontó. Hay un poco el vuelo a corto distancias con un 16-25 y al final un 25-22 a favor de las chicas de Esther López. Permitía sumar los 3 puntos, vamos a decir en el ferial, no es el ferial, pero están en Aro, están en casa, así que 3 puntos de oro para Ocisa Aro Rioja Volley, con una victoria, vamos a decir, totalmente coral. A 10 puntos. ¿Y quién ha sellado prácticamente, no matemáticamente, victoria coral? También la salvación. La de las chicas de Bosonit Unibasket, que si con ellas disfrutábamos este pasado miércoles del EMEA Day y pudimos charlar con ellas y pasar una muy agradable mañana desde las alturas de la capital riojana, en la sede de Bosonit, pues ayer consiguieron una victoria impresionante. La permanencia se queda aquí y de qué manera, ¿no? Esa 10ª victoria del conjunto de Dani Rubio, que ahí es nada, consiguieron pues prácticamente certificar su presencia en Liga Femenina Challenge, en la segunda división del baloncesto femenino.
y sí, porque prácticamente hay 7 victorias de margen a falta de 7 9 victorias de partidos, margen a falta de 9 partidos. Prácticamente la salvación no es matemática, es virtual, por así decirlo. Bueno, igual no sabemos porque igual hay enfrentamientos directos que no permiten al resto sumar, así que puede que sea matemática, pero bueno, en principio a falta de no, 9 jornadas, a falta de 9 jornadas el trabajo ya está hecho y a partir de ahora es momento de disfrutar para las chicas de Dani Rubio y de soñar y por qué no mirar hacia más arriba un conjunto que se ha ganado por méritos propios. Soñar, construir algo más grande y por qué no soñar con los playoffs, igual con un hipotético. Están 2 partidos por encima. Eso es. De las décimas clasificadas. Eso es. Octavas son ahora y hasta el noveno puesto es el que juega. El noveno, el formato de competición permite que el noveno clasificado sea quien disputa, ¿no? los playoffs, el último equipo en disputar los playoffs, y consiguieron ganar 65-50 a Cajasol Sevilla. Era muy importante también este partido porque era de los rivales de la zona baja. Les dejabas ya prácticamente anuladas de esa ecuación del descenso a las sevillanas y además tú te quedas 2 puntos, 4 puntos mejor dicho por encima de esos puestos de playoff a expensas del partido que tiene menos Lima-Horta, Barcelona, que podría cortar a 1 la distancia entre el que no se juega nada y las que sí se juegan todas. Y las peores noticias del fin de semana nos llegan en baloncesto masculino, Gonzalo, en segunda fe, porque nuestros 2 conjuntos capitalinos, nuestros 2 conjuntos riojanos cayeron, uno en casa y otro fuera. Aquí estamos viendo las imágenes de ese encuentro entre Logrobásquet Logi 7 y Córdoba. Era difícil, obviamente. Era el segundo clasificado de la liga, uno de los que opta a ascender directamente a la segunda división, a esa primera fe, y claro, ahí se vio un poquito, sobre todo, no entraron bien al encuentro los chicos de Nacho Arbués, los fantasmas del pasado, ¿no? Esos partidos en los que se iban ya al principio y en los que no te lograbas mantener luego. Y aparte con un equipo como Coto Córdoba, pues poco hay que hacer, ¿no? Si no estás activo y enchufado desde el minuto 1, pues todo termina en derrota por 65-76 frente, como dices, ¿no? Uno de los aspirantes a quedar en lo más alto de la clasificación, que no empaña para nada la campaña que está haciendo el conjunto blanquirrojo, que recordamos venía de ganar 2 partidos consecutivos, los últimos 3 de 4, y finalmente, pues como decíamos, derrota que tocará. El baloncesto da revancha, así que... Pero hoy estamos positivos. ¿Cuál es la nota positiva? Que todos los demás de abajo tampoco sumaron y Logrobásquet Logi 7 sigue fuera de los puestos de peligro. Además puso tierra de por medio con esa victoria en el derbi, que son 3 partidos los que tiene de diferencia respecto a esa salvación. También una salvación que parecía que un clavijo abandonaba, que no tenía que mirar más hacia abajo, pero que los últimos resultados, ¿no? Los últimos 3 partidos, 2 derrotas por 1 punto y esta última, la de este sábado, 78-66 frente a Morón. Dura derrota. Aquí ganó Logrobásquet. Aquí ganó Logrobásquet, eso es, aquí ganó Logrobásquet hace 3 semanas, ganó Logrobásquet. Es cierto que es una cancha dificilísima y vemos a la gente, ahí está la gente está justo detrás de esa canasta, de la otra canasta, ahí están. La gente muy joven además, La gente está al lado en el pabellón hispalense y, como decíamos, ¿no? Victoria, que además el Morón es uno de esos equipos recién ascendidos que están ahí luchando, ¿no? Sí, pero ya están en ese corte alto del playoff. Están en la zona alta del playoff, así que de dura derrota de Reina Proteínas Clavijo, que además el jueves tuvo su entrenador duras palabras hacia sus jugadores, por así decirlo. Estamos mostrando autocríticos. Muy autocrítico, sobre todo por la actitud, ¿no? Que están demostrando sus jugadores. Y aquí, lo que no quería eso, que se dejasen llevar, parece que es lo que está. Pues aquí un tono similar. Es que desde entró mal al partido Reina Proteínas Clavijo, el conjunto blanquiazul, el conjunto riojano entró muy mal, ya perdiendo desde el primer cuarto y no consiguió en ningún momento engancharse al partido, igualarlo, luchar, ¿no? Por esos 2 puntos, por traer de vuelta los 2 puntos, y se volvió pues de vacío de Sevilla. Vamos a salvar a Kevin Torres, ¿no? Que no sé si anotó 19 puntos, creo que fueron. Además, no sé si acabó como MVP pese a haber perdido el partido. Pues eso, a base de triples, el jugador catalán pues se está erigiendo como uno de los mejores de este Reina Proteínas Clavijo, dentro, ¿no? de esa autocrítica que hay que hacer, que siguen con 9 victorias. Y está a 1 al playoff, porque Cáceres también está perdonando, pero hay que levantar cabeza de alguna forma.
forma ya o no habrá margen de maniobra y sucederá eso, que nos dejaremos llevar. Y ya no habrá opciones de pelear por nada, ni por el playoff, porque estará demasiado lejos, y la descender no va a descender. Reina Platinas le dijo, bueno, confiemos en que no va a descender, salvo debacle y desastre mayúsculo, no va a pasar, entonces se quedaría en una situación de tierra de nadie en la que no podrían pelear por nada. Y en pelota, aquí nuestro amigo pues, Javier Zabala nos hizo sufrir desde el jueves. ¿Sí? Desde el jueves. Tú me dijiste que si no se llevaba el partido del jueves, el tema psicológico podía jugar una mala pasada, y no sé si fue entre eso y la mano que no tenía, no estaba al 100% tampoco con las manos, y ya pues si te cruzas con la versión superlativa de Eric Jaca, pues poco hay que hacer, ¿no? Cayeron el jueves 22-12 contra Altuna y Ezcurdia, la pareja de Aspe, que les superó sobre todo en el tramo medio del partido. Ahí se hicieron fuertes, llegaron al partido, llegaron al descanso igualados, pero en la segunda parte pues se consiguió finalmente, se borró, por así decirlo, tanto Zabala como Martija, que dijeron que habían desconectado también por falta de material, ¿no? Porque la pelota tampoco conseguían superar a Ezcurdia por alto, y finalmente no consiguieron hacerlo bueno. Se mostró muy fuerte Altuna y les mandaron a la última oportunidad, a la vida extra del domingo, y ayer en Arrasate Mondragón, pues como decíamos, ¿no? Empezó muy bien el partido. La estrategia era clara, estaba funcionando hasta el 7-9 que ganaban Zabala y Martija, pero ahí empezó 13 tantos seguidos. 13 tantos consecutivos. Una atacada de 13 tantos puso el 29 y fue la sentencia de una pareja. Y fin, ¿no?, a la aventura de Javier Zabala en su primer parejas. 16 tantos acabó Jaca, 16 de 22 remates del delantero Lizarzára, que, pues como decíamos, ¿no?, consiguió junto a Iztueta el último billete a la liguilla de semifinales. Se salda entonces así con los playoffs, ¿no? La primera participación de Javier Zabala en un parejas Serie A, que queda octava, o sea, con 8 victorias en tercera posición, pero que no consiguió clasificar a semifinales. Por otro lado, en Serie B sí es cierto que en Serie A nos hemos quedado sin participantes. En Serie B, Rubén Salaberry junto a Peña sí estarán en la liguilla de semifinales. Consiguieron la clasificación frente a Salaberry y a Gascue, consiguieron ganarles y estarán en la liguilla de semifinales contra Darío y Loza, unas semifinales que, como decimos, pues, son un formato de la liguilla todos contra todos a una única vuelta, y comienzan este mismo fin de semana. Mientras tanto, pues Javier Zabala a recuperar las manos y a preparar el mano manista. Y Gonzalo, hay que correr por la vida, ¿no? Exacto. Eso es lo que hicimos ayer y lo que hicieron más de 1000 personas en esa carrera solidaria, en esa primera carrera solidaria que organizaba la Universidad de La Rioja junto a la Universidad Internacional, a la UNIR también, de La Rioja, y a Faro. Todo lo recaudado iba íntegramente para esta asociación, 7.199,90 exactamente. Bingo. Y además hubo un dato, Gonzalo, que se funda, ¿no?, también en 1999, hay por ahí, todo lleva a lo mismo, y es que hay que invertir, hay que ayudar, hay que participar por la causa, y todo es poco para esa investigación, en este caso contra el cáncer infantil, y allí estuvimos nosotros para contárselos hoy mismo. Más de 1000 personas han participado en esta iniciativa solidaria y más de 7.000 euros se han recaudado íntegros para Faro, para continuar investigando sobre el cáncer, en este caso infantil. Es un orgullo poder aportar a la ciencia todo lo que salga de esta jornada, porque es uno de los objetivos que en los últimos tiempos Faro se marca como fundamentales. Todo va a ir íntegramente en la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús de Madrid, un proyecto que tienen para la mejora en determinados tratamientos de cánceres del tipo cánceres infantiles del tipo del sistema nervioso central, neurológicos. Esta primera carrera organizada por ambas universidades ha contado con muchas actividades más a su alrededor. Ha habido más de 300 niños apuntados en la carrera infantil y más de 300 personas apuntadas en la carrera familiar. En total, más de 600 personas que van a correr o que van a caminar, pero como digo, el número seguramente superará las 1000 personas entre todos los que se acerquen pues a todas las actividades, a los hinchables, a disfrutar de las actividades que tienen preparadas, vaya primos, vaya profes, vaya cuerpos. Una iniciativa que continuará. Que crecerá y que demuestra el compromiso que hemos de tener las universidades con aquellos lugares en los que nos desarrollamos. En esta carrera no hablamos de ganadores, sino de participaciones, y el que antes cruzó la meta fue John.
el destino estaba escrito. Hace poco falleció un amigo nuestro y compañero también de clase, 2009, que se llamaba Dani, y sobre todo la siguiente carrera en Villamediana se hace por él, también por la organización Faro, pero sí, pues vamos a correrla sobre todo por él. De las chicas, la más rápida fue la atleta Nora López. Y participar y ayudar un poco a la investigación. Es muy bien, la verdad. He estado súper cómoda, muy bonita, muy bien. El grupo nipón, que está aprendiendo castellano en la Universidad de La Rioja, lo vivió en primera persona. Muy bien. Estoy contento y muy divertido. Me he cansado, pero muchas gracias por preparar la carrera de La Rioja. Gracias por aquí. Quienes tampoco se quisieron perder esta cita fueron los chicos y chicas de Igual a Ti, en el que teníamos viejos conocidos. A mí ayudar a las personas con cáncer es muy bonito y ha sido una carrera chula y era para donar a esa asociación contra el cáncer. Espero que haya muchas carreras como esta y que mucha gente se pueda animar y participe. La mañana de ayer finalizó con la entrega de reconocimientos a diversos participantes y colaboradores de esta primera carrera Corre por la Vida. Qué bien lo pasamos ayer por la mañana, y eso que es que lo que escuchábamos a la rectora y al director ejecutivo de la Universidad Internacional, que ojalá sea la primera de muchas colaboraciones y la primera de muchas carreras para recaudar todo lo posible para Faro y para cualquier otra asociación. Gonzalo, te cedo el testigo para que despidas. Vamos a nada, unos minutitos, nada, publicidad, y enseguida regresamos con invitado especial. Cuidado. Sobre ruedas para el programa. Hasta luego. Hola, de nuevo ya estamos en nuestra mesa y les hemos adelantado que teníamos un entrevistado especial y hoy nos vamos al ciclismo de montaña. Para ello tenemos aquí a Raúl Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí un poquito a explicar sobre nuestro deporte. Oye, que claro, que es un deporte un poco desconocido y hemos también nosotros conocido la noticia de que este año has cambiado de equipo, has firmado por el Saltoki Orbea Development. Cuéntanos un poquito, nuevo reto, ¿no? Eso es. He estado 2 temporadas junto al BH, pues estoy muy agradecido, un equipo riojano que siempre he estado como en casa. Y bueno, un poquito en mi progresión y un cambio de aires ha sido esta temporada correr como sub-23 de tercer año en el Saltoki Orbea, el equipo navarro. Claro, porque ¿tú de dónde eres? Cuéntanos. Yo soy de Grañón. Eso es. ¿Y dónde entrenas habitualmente? Habitualmente entreno en Logroño porque tiene muchas más facilidades por logística, red de senderos, gimnasio y muchas más cosas, pero yo soy de Grañón de toda la vida. Te sientes, ¿no? Te sientes, sí, ahí muy a mis raíces. Cuéntanos, oye, ¿cómo es un día de entrenamiento tuyo? Más o menos, depende de lo que toque, ¿no? También eso es, varía mucho, más o menos de media suelo hacer unas 3 horas de bici 4, dependiendo un poco si hay gimnasio o no, pero pues todos los días prácticamente madrugar como para cualquier trabajo y empezar, si por ejemplo tengo el gimnasio muy pronto por la mañana antes de desayunar, antes de que amanezca y después ya con la bici hasta la hora de comer. Luego ahora por las tardes voy a clase, un poco para completar los estudios y ya hasta que termine. Claro, pero vamos a tus raíces que hablábamos ahora, tus inicios. ¿Por qué elegiste este deporte? ¿Cuándo te adentraste en esta aventura? Pues yo empecé casi que por la comunión, cuando se pide una bici, un móvil, pues pedí la bicicleta de montaña y por un primo mío que me metió en el mundo del triatlón, que ahí es donde empecé. Y de los 3 deportes del triatlón, correr, nadar y la bici, vi que me decantaba más por la bicicleta y hasta ahí, hasta ahora. Claro, pero es un poco de los que lo vemos desde fuera, ¿no? Un poco de locos, ¿no? Que puedes tener un accidente en cualquier momento. De hecho, nos contabas ahora que habéis tenido un percance en un entrenamiento, ¿no? Con un compañero. Eso es. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Es un deporte de riesgo controlado y más un poco en el XTO, que al final en las carreras te sabes prácticamente cada piedra del circuito, pero tiene sus riesgos. Hay saltos, curvas, vas rápido.
Al final hay que ir con cuidado. Y un poco, para que la gente que no lo sepa y que esté en casa, ¿dónde corres tú más que nada? ¿Qué tipo de torneos es a los que vas, de competiciones? Yo la modalidad que hago es cross country olímpico, son carreras en torno a 1 hora y 10 en un circuito al que se le dan unas 6 vueltas y en ese circuito tiene subidas y bajadas. Las competiciones mayormente son en España, todas nacionales y algunas internacionales, y a partir de marzo más o menos empezamos las Copas del Mundo. Yo en mi caso voy solo a las de Europa, pues vamos a Nové Mesto, República Checa, Francia, Italia, Suiza, todo eso tocamos. Y claro, ¿va Raúl por marcas y que accedes a X campeonatos o cómo funciona un poco? Funciona por ranking UCI. ¿Qué es eso? Eso es, en función de los puntos que vas consiguiendo en las carreras, normalmente puntúan más o menos los 15 primeros, en función de la categoría de la carrera hay más puntos o menos, y conforme vas ascendiendo puedes acceder a, pues por ejemplo, a las Copas del Mundo, que estamos hablando ya o sea, no hay nada más por encima más que los Juegos Olímpicos. Entonces, eso, si por ejemplo en España ganas una UCI C1 son 60 puntos y ahí vas escalando en el ranking. Cuando estás en los 40 primeros del ranking UCI, en sub-23 en mi caso, se corre el sábado un short track, que es una carrera de 20 minutos, clasificatoria para el domingo. Vale. Y el domingo el XCO, que es 1 hora y 10. Claro, porque más o menos ¿cuántos puntos hacen falta para poder ir a un campeonato del mundo? Pues para un campeonato del mundo, ahí en ese caso te tiene que llevar la selección española, tú no puedes apuntarte y correr, entonces ahí más o menos tienes que ser de España por lo menos, está entre los 4 mejores, suele llevar a 4 por categoría y eso. Yo ahora por ejemplo me faltan 60 puntos para entrar en el short track de Copa del Mundo, que al final, mirándolo de un lado positivo, son 3 carreras buenas en España, pero hay que hacerlas. Claro, ¿y cuántas quedan o cómo va? Ahora mismo estamos arrancando, llevamos solo 3, de momento estoy bastante contento y prácticamente tenemos todos los fines de semana. Casi que hay que elegir para descansar y no saturar demasiado el cuerpo. ¿Y se recorre toda España o está concentrado más aquí en la parte norte? ¿Un poquito donde...? Prácticamente toda España. Hay mucho por Alicante por la temperatura y eso y el clima, pero corremos en País Vasco, Asturias, Madrid, Sevilla... prácticamente toda la península. Claro, pero que entiendo que cada recorrido, cada carrera, todo será distinto. ¿Cómo haces para tratar de amoldarte en tu entrenamiento a esa carrera? Sí, los circuitos son todos diferentes y lo más importante es viajar días antes para un poco poder conocer el recorrido. Más o menos si la carrera es el domingo, viajamos el jueves para poder entrenar el circuito y el domingo ya tenerlo muy claro. Entiendo que pasará como en todos los rangos, ¿no? Todas las ramas del ciclismo, ¿no? Que el tema económico es muy importante y hace falta ese montante de dinero atrás para poder competir, ¿no? Es muy importante para todos los equipos, los patrocinadores. Al final lo más caro son los viajes, billetes de avión, porque las bicis más o menos las marcas ya los cubren. Cada marca de bici pues te pone el material, pero los viajes, hoteles, comida, desplazamientos, todo es lo más caro y es lo que más cuesta cubrir. ¿Y es deporte individual o también hay alguna competición que vais por equipos o no sé si ya eso es el combinado nacional o cómo funciona? Eso, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo sí que es el Team Relay, que es una carrera por equipos en la que cada equipo son 6 corredores y dan una vuelta al circuito y se va haciendo relevos, pero normalmente las carreras son individuales. Sí que es cierto que si por ejemplo corres con compañeros de tu equipo no te vas a pisar, o sea, se intentan ayudar, pero sí, en general es individual. Claro que tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes ahora mismo? 20. 20 años, hablabas de sub-23, pero es que estás 3 años por debajo de ese máximo, ¿no? Sub-23. Aún me quedan otros 3 años en la categoría y bueno, son muchos pasos que dar y al final estás compitiendo con gente bastante mayor que tú, con mucha más experiencia, pero bueno. Pero claro, ahora mismo, ¿qué retos tienes tú por delante a tus 20 años de edad? Pues... Siendo realistas, ahora mismo me faltan 60 puntos para entrar en el short track, que un poco estar en el short track de Copa del Mundo es la única opción de tener garantías a hacer algo, porque al final salir más atrás del 40 es muy difícil ir bien en una Copa del Mundo. Entonces mi principal objetivo es entrar ahí, que creo que lo puedo lograr, y a partir de ahí pues progresar en la Copa del Mundo e intentar asentarme en el top 20 e ir progresando. Claro, dices que quedan 60 puntos, que acaba de arrancar la competición, le decías también que hay que elegir un poco, pero del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades reales, aparte del optimismo obviamente que tendrás tú, hay de conseguir ese acceso a ese short track? Al short track yo lo veo totalmente viable, 10 sin ninguna duda, pero luego lo complicado es aguantar ahí, porque al final cada carrera que pasa
al año que viene se restan esos puntos. Entonces no es que solo tengas que ganar carreras este año, es que si el año que viene no las ganas, vas a bajar. Entonces, claro que el rendimiento tiene que ser altísimo y tienes que ser muy regular. Muy regular durante todos los años para no bajar. Y un poco, ¿qué referentes has tenido tú a lo largo de estos años desde que eras pequeñito? Pues tengo la verdad que la suerte de haber entrenado mucho tiempo junto a Carlos Coloma, a David Valero, integrante hasta hace poco del equipo del BH, y muchísimos amigos muy referentes. Thiago Ferreira, he compartido muchos kilómetros con él, Jofre Cuyel, mucha gente muy buena que la verdad que es un lujo poder haber estado con ellos. Y por cerrar un poquito, ¿cómo está ahora mismo este deporte en La Rioja? ¿Está en auge? ¿Está creciendo un poquito hacia el futuro? Yo creo que está en auge. La Rioja es un clima ideal, un terreno perfecto para practicar el ciclismo en montaña, y cada vez se ve más gente, más niños, más escuelas, y yo creo que esto va para adelante. Pues Raúl, muchísimas gracias por venir a Campeones, por contarnos tu historia, y ojalá tienes las puertas abiertas aquí para volver y que sea con más objetivos cumplidos y que siempre sigas teniendo para continuar esa carrera hacia adelante. Esperemos volver para contar más cosas. Gracias Raúl, y ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el grupo 2 de Segunda Federación. Hola, de nuevo vamos con las presentaciones ya de este grupo 2 de Segunda Federación, de nuestros equipos riojanos. Lorenzo, Sociedad Deportiva Logroñés, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, Unión Deportiva Logroñés. Buenas tardes. ¿Y qué tal, cómo estás, Miguel, el Náxara? Contento, ¿no? Contento. Victorión importante. Así es. Buenas tardes también, vía telemática, vía videollamada, Iván Garrido, jugador del Alfaro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Sonreímos, que ya era necesario, ¿no, Garri? Ya ha tocado una alegría, sí. Que el objetivo es complicado, hablábamos esta mañana los dos por teléfono, pero que cuanto más agradable sea el camino hacia ese posible objetivo, ¿no? Cuantos más verdes haya, pues cuanto más alegres haya, todo es mejor. Sí, a ver, la realidad es que el objetivo es muy complicado, pero matemáticamente es posible, o sea que soñar vamos a soñar hasta el último momento, seguimos el mismo objetivo, ganar el domingo, y luego el 3 de mayo ya se verá, pero de momento que no se haga largo, que no sea un suplicio y llevarnos el máximo de alegrías posibles. Era importante ganar, pero sobre todo también hacerlo en casa con vuestra gente, ¿no? Que vosotros os llevéis la alegría, pero que ellos también no se vayan a casa contentos y con ganas de tener otro más 3. Eso es. Al final la afición, lo hemos hablado mucho dentro del vestuario, que son gente de club, que van el domingo al fútbol por tradición y nunca nos dicen nada malo, siempre son mensajes positivos, así que estas victorias sobre todo se lo merecen ellos. ¿Cómo está el grupo, Garri? Después de, no sé si eran 6 jornadas consecutivas cayendo derrotados, que haya llegado esa primera victoria después de un tiempo. Contentos, al final es eso, nos merecíamos ya una alegría, veníamos trabajando bien, eran resultados abultados y muy adversos para cómo veníamos compitiendo, y la verdad que el equipo está contento. ¿Habéis vacilado a Morillas o no con ese golazo que metió, que se fue ahí de todos desde vuestro campo? Sí, encima ha salido en el 11 de la jornada, en MVP, no sé qué, ya va a traer pastas esta semana 100%. Y Martín, que un gol olímpico no se mete siempre, ¿eh? Peor es Martín, que ahora lo tenemos que aguantar durante toda la semana o más. Martín es más intenso que Morillas. Sí, se les ve a los dos, además, incluso en la forma de jugar, ¿eh? Morillas más tranquilo, Martín es mucho más dinámico, así que igual son fuera, ¿no? Igual, sí. Bueno, lo que hablábamos un poco, Iván, complicado, ¿no? El objetivo, pero el equipo está con Blas y Blas también está con el equipo y la unión de la afición, ¿no? Sí, eso es. El míster confía en nosotros, casi incluso más que nosotros mismos,
Así que nosotros vamos a intentar en todo momento devolverle esa confianza y lo dicho, el Faro no se va a rendir mientras sea matemático, y aunque no sea matemático, el equipo va a salir a competir a por los 3 puntos todas las jornadas que quedan. Y para este fin de semana, ¿qué partido esperamos? Pues como todo, es un partido complicado, un rival duro, como es el Ebro, que viene en buena dinámica, que se ha plantado en la parte media alta de la clasificación, siendo muy fuertes en casa, o sea que sabemos que va a ser un partido difícil, muy competido y nuestra idea es la misma, sobre todo la de este fin de semana, mantener puerta cero, competir, llegar vivos hasta el final del partido e intentar sacar el mejor resultado posible. Pues Iván, muchísimas gracias por entrar con nosotros una semana más. Suerte y a darle esta semana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Ya habéis, creo que a excepción de la Unión Deportiva Logroñés, habéis visitado ya la Almozara, tanto Naxara como Sociedad. Ahí no ha ganado nadie, por algo es, ¿no, Miguel? Sí, como ha dicho Garry, es un campo muy complicado. El equipo está hecho para ese campo, las dimensiones las manejan a la perfección y saben muy bien a lo que juegan y es un campo muy complicado. Campo complicado también la Salera tiene que ser, ¿no? Este fin de semana sobre todo, además, quien viene, que es el Baskonia, igual el más en forma, el equipo más en forma ahora mismo, 30 puntos, escalando posiciones, pero esa victoria este fin de semana vuestra se habrá llenado de moral. Sí, la victoria nos ha dado un plus de continuidad que se tiene, como tú bien dices, que trasladar el sábado en nuestro campo con nuestra gente y continuar en buena dinámica, que sería muy importante. Montaña rusa, ¿no?, de emociones en esos 95 minutos que vivisteis ayer a la mañana en la Ciudad Deportiva. Os quedáis con uno menos en el minuto 6, luego hay otra expulsión de Sabater, seguido metéis el gol, que tú abres a banda derecha para Landín, creo, Landín para Campos y Campos gol. Y además se te ve en imagen como estás así, ¿no?, un poco la rabia, ¿no?, las ganas que teníais de llevaros ese partido. Sí, empezó el partido y se nos puso en contra, como tú bien dices, una expulsión un tanto rigurosa porque Billo se resbaló y el árbitro lo interpretó como una plancha, no fue una plancha, pero bueno, se nos puso en contra. El equipo pues tuvo sus momentos de agobio, pero bueno, lo supimos llevar bien, llegamos al descanso igual con hasta mejores sensaciones que ellos, porque salíamos, como tú bien dices, en contras y tal, como la del gol. Y en el míster en el descanso movió un poco el banquillo, cambiamos un poco el planteamiento más directo con Hugo y con Campos y la verdad que luego cuando ya se igualó en jugadores con la expulsión de Sabater, el partido fue nuestro y acabamos muy bien el partido. Partido yo diría que bueno de la Unión Deportiva Logroñés, a falta, ¿no?, de, obviamente, valga la redundancia, lo que faltó, el gol. Sí, bueno, yo creo que es un poco algo que ya hemos visto, ¿no?, en repetidas ocasiones esta temporada, que fuera de casa nos cuesta. Sí que es verdad que el equipo no jugó mal, pero le faltó la finalización, ¿no? Ya de por sí faltaban los delanteros, ¿no?, unas bajas sensibles. Debutó el chaval del filial, no lo hizo mal, pero sí que es verdad que faltó, ¿no? Faltaron finalizaciones, faltaron ocasiones. Y entonces, pues al final, pues lo que está pasando siempre, que en casa muy bien, pero fuera fallamos. Sí. Pero chirría un poco, ¿no?, que vas con un delantero centro, que es el del filial, Olson, que lo está haciendo muy bien y que ayer para nada lo hizo mal, tenía una papeleta, pero lo quitas en el minuto 55. Sí. Te quedas sin referencia ofensiva en el minuto 55. Sí, es algo que todos desde fuera no lo entendíamos. Era algo que, pues eso, ¿no?, están faltando referencias ofensivas y quitas, ¿no?, a tu delantero centro para meter a otros que no son, ¿no?, delanteros. Entonces, pues lo que dices, es algo que no logramos entender y al final se vio, ¿no?, que la parte final del partido apenas creamos ocasiones y al final, pues sin esa referencia, pues es muy complicado. Y por parte de la Sociedad Deportiva Logroñés, un partido que era obligado de ganar casi 3 meses después
sin conseguirlo. Se tenía ahí en la mano, después de una primera parte, Lorenzo, plana, con poco fútbol, de los dos, de ambos equipos, pero arrancas muy bien la segunda y ya te vas echando un poquito atrás. Efectivamente, en la primera parte nos olvidamos de ella porque... Vamos al minuto 46 ya. Exactamente. Y ya en la segunda parte, pues parece ser que al Cantabrana les dio la cartilla, les metió algo, no sé, porque salieron como una moto, ¿no? Y de hecho marcaron, me parece que fue el minuto 46 o 47. Sí, no sé, creo que era el minuto 2 de la segunda parte. Un gol muy bonito, además, muy trabajado, muy bonito, filtrar, muy bonito esto, ¿no? Luego hubo 2-3 ocasiones muy buenas para... que yo creo que era más difícil fallarlas que marcarlas. La de Aguinaga, sobre todo. Efectivamente, y la de Tellechea, que fue rozando el poste. También es cierto que el Beasaín tuvo un par de ocasiones, porque también en el segundo tiempo son esos partidos un poquito locos, esos que no nos gustan a los entrenadores, ¿no? De para arriba, para abajo, corriendo, pero que para el espectador es bonito. Sin entrar a valorar técnicamente cómo es el partido, pero que gusta pues porque están arriba, están abajo, y era fundamental ganarlo porque claro, estamos metidos en la cofradía de los empates, ¿no? 12 empates. Claro, si lo miras esto estadísticamente, digamos, hay dos estadísticas que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Pero que son, primero, es un equipo, digamos, que menos goles ha hecho, que es el quinto que menos goles ha recibido. Bueno, luego eso en principio es positivo, pero absolutamente intrascendente, ¿no? Y los 12 empates, joder. Claro, es que si no vienen acompañados de un par de victorias. Claro, porque un empate, si hablas con un jugador de mus, diría que los empates es jugador de chica, perdedor seguro, ¿no? Como decía el otro día, ¿no? Y en el fútbol, bueno, pero también es cierto que es sumar. Y sumar, bueno, es poco sumar. Claro, un empate es bueno si al día siguiente, a la semana siguiente, pues lo haces 3 puntos, ¿no? Que es en principio a lo que se iba, porque los jugadores salieron, yo creo que muy motivados y dieron todo, presión toda la del mundo y más. Hubo buen fútbol. Esos brotes verdes que hablaba yo hace 15 días, ¿no? Yo creo que se empezaban a ver. Por eso me sorprendió un poco lo de la salida de Cantabrana, de la que hablaremos, si te parece. Sí, no, ahora mismo hablamos de ello. Yo creo que Cantabrana sabía que si no ganaba, ya no puntuaré, si no ganaba, ya no iba a ser entrenador al finalizar el día. Sí, se veían oyendo, digamos, ruidos de sables en el vestuario, ¿no? de esto, ¿no? Y porque claro, es decir, la sociedad deportiva está en una situación en la que ya el playoff de esto, pues ya creo que lo tiene perdido, es muy difícil, y sin embargo se está acercando al playoff o al descenso. Son 9 puntos con playoff, 3 con playout. Efectivamente, con lo cual se le puede complicar y por tanto era un partido que había que ganarlo, por lo civil o por lo militar, como se dice por ahí, ¿no? ¿Y el recambio qué te parece, Lorenzo? Albert Aguilá. Pues hombre, de Albert Aguilá, pues bueno, estuvo en la UDL, me parece, ¿no? Estuvo también, en la UDL. Sí. Pero para vosotros os trae mejores recuerdos, creo que para la Unión Deportiva Logroñés. Con 2 ascensos consecutivos, 19-20, 20-21 al primer año de Primera Federación. Yo no sé si esto no lo sé, para mí es una incógnita, aunque tiene algo de pedigrí por detrás, ¿no? De los años, ¿no? Pero vamos a esperar a ver, que es que no podemos hacer otra cosa que esperar. Insisto, lo de Cantabrana, a mí no me gustan las situaciones traumáticas, porque no creo que tampoco haya... porque claro, dices, vamos a ver, yo lo comentar con Gonzalo en la entrada, pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene el entrenador de esos 3 fallos que hemos visto, o 3 no ejecuciones, no hacer gol? Me explico, que supone que te enseñan el camino. Pero al final los que jugamos o los que hemos jugado a fútbol, los que seguimos jugando, sabemos que somos los principales culpables, pero al final no nos pueden echar a 24 que haya en una plantilla. Sí, porque evidentemente la cuerda se rompe por la parte más fácil, que es la del entrenador. Por eso. Aunque bueno, pues vamos a esperar, vamos a darle un margen de confianza y a ver que se nos acaba el tiempo. Así es. ¿A ti qué te parece, Albert Aguilá, que lo habéis tenido en vuestras filas? Pues la verdad que, a ver, no dejó las sensaciones que prometía, ¿no? Porque venía eso de 2 ascensos y bueno, fue un fichaje que nadie se esperaba, pero bueno, no sé. A mí no me gustó, ¿no? La temporada que estuvo, pero bueno, al final pues igual es más compatible, ¿no? Con la sociedad que ya conoce, ya jugó bien. Bueno, veremos, el tiempo al final dictaminará. Les estuvo viendo, que lo sepáis, contra el Tudelano.
porque estuve viendo yo el partido al lado de él. No sé si tú lo viste, que estaba sancionado también. Está por ahí. Que es un hombre de fútbol, al final es un hombre de fútbol, ha jugado en el Club Deportivo Logroñés, entre otros, y le gusta el fútbol riojano, obviamente. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Me imagino que tú no tanta para este fin de semana. Lorenzo la querrá, esa suerte, seguro, porque tenemos derbi. Ahora vamos a entrar a hablar de ello. Pero vamos con el Baskonia, que lo mencionábamos antes. Miguel, me imagino que lo tendréis estudiado. Bueno, hay nombres que se conocen obviamente porque ya sí que han ido con primer equipo, Bilbao-Athletic, etc, pero esto es la Salera, esto es el Náxara, y un Náxara que viene crecido. Sí, desde hoy empezaremos a preparar el partido y el equipo, como te he dicho antes, esta victoria nos ha dado un plus. Y como tú bien dices, en Nájera es nuestro fortín y las fuerzas igualan. Ellos son chavales, tienen mucho fútbol en campo abierto, como lo están demostrando, como bien habéis comentado, pero Nájera pues es otra situación, es otro estilo de fútbol y nosotros no lo conocemos a la perfección. Se va a echar de menos a Villos porque siempre se le echa de menos, pero qué suerte tener el fondo de armario, que lo hablamos siempre, pero que tiene el Náxara, que cualquiera que salga en sustitución de Villos lo va a hacer bien seguro. Así es, el otro día, pues como te he dicho, salieron Campos y Hugo. Eso es. Orodea, este partido se quedó fuera de la convocatoria, pues que en Nájera es imperial y pues tenemos muchas variantes en ataque. Y si hablamos un poquito del derbi, chicos, me imagino que Lorenzo tendrá aprendido, ¿no?, la lección del anterior partido, ¿no? Sí. Pero va a ser un poco impredecible por eso, ¿no? Por también a ver qué impone ahora mismo, que tampoco creo que Águila vaya a mover en exceso porque queda poquito, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Un poco que... Es que los partidos de derbi son muy complicados y eso de ser adivino pues es una profesión muy jodida, ¿no? ¿Me entiendes? Y claro, ¿qué es peor, entrenador o adivino? ¿Qué es más difícil? Lo de adivino es complicado, eso está claro, ¿no? Y son impredecibles los partidos de derbi porque normalmente hay tensión, hay, yo qué sé, bueno, pues vamos a esperar y el lunes ya lo vemos con un poquito más de, con alguna certeza, ¿no? Porque ahora no. Claro, pero vosotros en este caso ahora sois locales, otra vez volver a jugar en casa, lo que hablabas antes, ¿no? Mucho mejor que lejos de las Gaunas. Sí, sí que es verdad que eso... Pese a que sea el mismo escenario, obviamente. Jugar en las Gaunas, pues parece que sí que estamos un poquito mejor, ¿no? Últimamente parece que estamos jugando a lo que queremos y bueno, un poco es la incertidumbre, ¿no?, del entrenador nuevo. Al final sí que es verdad que tiene pocos días, pero al final esperemos, ¿no?, que no se cumpla eso de entrenador nuevo, victoria segura, que es algo que bueno, que al final los jugadores se refrescan, ¿no?, se vuelven a conectar y yo creo que seguro que salen muy enchufados y bueno, yo confío en que sea como el partido de ida, pero sé que al final es muy complicado. A ver, lograr un 4-0, un 0-4 en aquel caso, desplegando ese juego, obviamente va a ser prácticamente imposible poder igualarlo, esa intensidad, ese juego, ese todo. Sí, al final pues eso, ¿no?, los derbis son especiales y lo que pasó, pues fue también algo que no lo habíamos visto y dices, es muy difícil llegar a ese nivel de fútbol. La buena noticia para vosotros en este caso, ¿no?, que seguís a un punto, ha pinchado todo el mundo, sí, dices, bueno, si hubiese ganado, bueno, pero en caso de se ha dado empate, se sigue a un punto del playoff. Sí, llevamos varias jornadas así, ¿no?, que tenemos esa opción, sí que es verdad que, bueno, han empatado todos los de arriba y yo creo que si ganamos, yo creo que hay duelos directos que incluso eso, ¿no?, nos metería a playoff, entonces, bueno, tiene que servir también de aliciente, que siga ganando, pues bueno, impulsamos un poquito, subimos alguna posición y yo creo que de cara a las 10 jornadas que quedan, pues es importante. A 3 puntos decíamos del play-out, Lorenzo, sí que solo vale ganar, ¿no? Por lo civil o por lo militar, efectivamente. Bueno, yo, una cuestión positiva, por decir algo que puedo ver en la sociedad deportiva, es que, digamos, ya ha jugado en principio con los equipos que están por arriba, ¿no? Es decir, de que un empate, pues, un matemático diría, un empate da igual, con uno que con otro, vale un punto y se acabó, pero yo creo que 7 de 10 de la parte de abajo. Efectivamente, entonces claro, eso también tiene una doble lectura, que el de atrás, el de abajo también viene pegando, ¿no? Con lo cual te puede destrozar la escuadra, ¿no? Es decir, pero en principio, aparentemente, si la clasificación, si las 24 jornadas que se llevan te han dejado en un puesto, pues en el 16, en el 15, en el 14, se supone que
bueno, pues que esa es tu situación deportiva, que bien. Entonces, en ese aspecto, como parte positiva, pero que eso de las estadísticas también es que son, como digo, para verlas como las tengo yo aquí, romperlas después y a jugar. Eso es. Y a jugar. Y importante también, ¿no, Miguel, ese puesto de play-out? Si se queda ahí, conseguir los máximos puntos posibles, porque recordamos que de los 5 grupos, el que más puntos saca en el play-out se libra directamente de esa eliminatoria. Ahora mismo, el otro día estuve echando un vistazo, vosotros con 27, hay un grupo que creo que es el cántabro, asturiano, etcétera, que tiene 26, otro 27 y 2 con 29. Es decir, que está todo muy parejo. Es que hay que sumar sí o sí. También importante en caso de que se dé. Así es, en caso de que se dé, los máximos puntos son importantísimos. Sí que es cierto pues que, como está diciendo, la categoría está tan igualada que cuesta sacar, cuesta puntuar y es complicado. Pero bueno, quedan 10 jornadas. ¿Crees que va a estar más caro que otros años? ¿Que va a superar ahí esos 42 puntos? ¿O va a estar ahí? 40, 42, ¿no? No lo sé, eso como ha dicho él, son estadísticas. Cada año es un mundo. Pero es complicado superar esos 42 puntos. Yo creo que estará igual, yo creo que hasta menos, porque todo el mundo suma, todo el mundo puntúa, y si unos suman, otros no, y es complicado. Yo creo que estará en menos de 42. Y estar en un pañuelo, sí, al número de abajo. Sí, Beasain ha sido un punto, Mutilvera sí que es cierto que ha caído, pero Alfaro son 3, vosotros sois 3, Egea es 1, Sociedad en este caso es otro, mucho empate, claro, sí que es cierto que por ahí va a estar muy igualado. Pues nada, señores, una semana más, gracias por estar aquí, suerte a ambos conjuntos capitalinos para ese derbi. Desde fuera, pues ojalá nos deis un espectáculo perfecto, que gane el mejor. Suerte para el Naxara contra Baskonia. Muchas gracias. Y suerte también, que le hemos dicho antes a Iván, en la Almozara contra el Ebro. A ustedes también muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla una semana más.